para esto vamos a empezar a grabar la sesión del día de hoy para que la puedan consultar a futuro. Entonces, es necesario que por favor los que tengan el programa instalado lo vayan abriendo, lo tengan abierto, 2000, para ¿cierto? que la idea es cuál, que nosotros hagamos el procedimiento en conjunto, ¿listo? Todas las dudas que van teniendo durante el proceso, si se van quedando, si voy muy rápido, me las hacen saber, por favor. Entonces, vamos a ir modelando, vamos a hablar acerca de una generalidad del programa en primera instancia, y luego nos vamos a ir viendo las similitudes que tienen nuestro análisis matricial con lo que estamos modelando. ¿Listo? Entonces, lo tienen ya, el programa ya lo tienen abierto, muchachos. Espera, profe, que está abriendo. Listo. Sí, señor. Vamos a modelar nosotros, en primera instancia, esta armadurita que hicimos en la clase anterior, ¿cierto? Y corresponde a la del taller número 2. Perdón, del taller, bueno, no me acuerdo si es el 1 o el 2, el que hicimos, el taller de armaduras, en el cual establecimos las matrices de rigidez para dos tipos de armaduras. Entonces, en el taller, en la solución que hicimos en clase, nosotros estas unidades finalmente las trabajamos fue en metros, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces van abriendo, voy aquí a buscar el Excel para comparar después de que modelemos nuestros resultados. Listo, entonces esta fue la estructura que nosotros modelamos en nuestro programa, ¿cierto? En el cual encontramos estas reacciones. Y evaluamos una de las fuerzas internas que teníamos en esta estructura. O no evaluamos ninguna fuerza interna. Bueno, encontramos solo los desplazamientos. Los desplazamientos los podemos comparar hoy entonces con la modelación que vamos a hacer. Vamos a modelar los mismos materiales que tuvimos en cuenta en esa primera instancia, la cual diferenciábamos algunos elementos con vigas IP300 y otros con vigas IP200. Listo, esto es por efectos académicos, esta designación de perfiles que le hemos colocado a nuestra armadura. No es que así se tenga que construir, simplemente fue por colocarle algunos perfilitos acá. Seguramente habrá otra configuración en función de arquitectura que pueda ser más óptima. ¿Listo? Bueno, entonces ya todos tienen su programa abierto, el SAP 2000. Sí, señor. Listo, entonces Sí, señor. todos los programas que ustedes que van a ver en ingeniería que tengan que ver con elementos finitos, siempre van a tener tres partes fundamentales a identificar. ¿Cuáles son esas? Nosotros vamos desde File hasta Assign, que es la parte preproceso. ¿Sí? Antes de procesar nuestro modelo, nosotros tenemos que definir absolutamente todas las condiciones que queremos abordar a nuestro elemento, a nuestra modelación, a nuestra armadura, a nuestra viga, a nuestra edificación, a nuestro box culver, todo lo que queramos ver, ¿cierto? Aquí, desde File a Assign, es donde nosotros vamos a definir toda esa parte preproceso, donde definimos cuál es nuestro material, cuál es la resistencia a los 28 días en el caso de hablar de un concreto, cuál es el esfuerzo de fluencia, cuál es el esfuerzo último, cuál es su módulo de elasticidad, cuál es la relación de Poisson que tiene ese material, ¿cierto? Conceptos que nosotros ya hemos visto en cursos anteriores y aquí vamos a empezar a aplicarlos para tener un modelo matemático que va a ser muy cercano a la realidad. Y eso de muy cercano a la realidad es porque jamás es la realidad. Sin embargo, nosotros tratamos de involucrar todas las variables que se ven inmersas en la ingeniería para poder ofrecer una modelación acorde a la realidad, acorde a la manera como esperamos se comporte nuestra edificación o cualquier estructura que estemos diseñando a
el evento sísmico ante las fuerzas generadas por la naturaleza. ¿Sí? Eso es lo que más nos interesa a nosotros. Entonces, después aparece esto que es análisis, donde vamos a analizar la estructura, vamos a tener en cuenta los parámetros de análisis y aquí se va a correr por medio de este apartado, nosotros vamos a hacer la parte procesal. ¿Sí? Después de la parte procesal viene el postproceso, el posanálisis, donde aquí en display encontraremos todas las tablas habidas y por haber que van a hacer referencia a nuestro comportamiento, el comportamiento de la estructura, todos los gráficos que ustedes se mataron la cabeza en análisis 1, en resistencia a materiales, en estática, esos gráficos de esfuerzos, fuerzas axiales, eh, esfuerzos a flexión, cortantes, momentos, aquí en display los podemos encontrar. Algo adicional que nosotros vamos a ver acá serán los desplazamientos, o que nos interesa mucho seguramente cuando entremos al tema de las edificaciones. Los desplazamientos para poder calcular esas derivas, también todas las fuerzas involucradas, cuáles son mis parámetros del modelo, lo que yo le he involucrado. Aquí en display podemos encontrar absolutamente todo lo que nos arroja posterior a la modelación. ¿Listo? Y aquí en design, pues uno ya, después de ese análisis, de ese análisis estructural, aquí entramos a la parte de diseño y aquí pues ya serán las opciones que tiene todo programa de computadora. Entonces, design y display son post-análisis. ¿Listo? ¿Cómo vamos a definir nosotros nuestro modelito? En primera instancia, vamos a tener en cuenta algo que se me olvidó, es que este programa es un programa de elementos finitos, en el cual si queremos nosotros podemos discretizar cualquier elemento lo podemos discretizar en elementos finitos que nosotros deseemos. No quiere decir que entre mayor elementos finitos vamos a tener resultados más aproximados. Va a llegar a un punto en que el elemento va a tener un comportamiento similar sin importar el tamaño que se vaya reduciendo. Entonces, esa parte, digamos que ya es un poco más avanzada y lo verán ustedes seguramente en electivas o seguramente en sus cursos de posgrado. Aquí nosotros vamos a enfocarnos en cómo opera y la similitud en que tiene un programa de estos, como SAP, con los resultados que podemos obtener de manera manual por el método matricial, el método rigidez. Entonces vamos aquí a File, vamos a ir a New Model, le damos clic allí y esa será la interfaz que nos arroja nuestro programa. ¿Listo? Aquí sí nos damos cuenta, tenemos todos los templates con los cuales podemos llegar a trabajar cualquier estructura aquí en SAP. Uno aquí prácticamente puede modelar cualquier cosa, ¿cierto? A nosotros, en esta primera parte del curso, nos interesa lo que son armaduras en 2 dimensiones. En esta primera parte del curso, seguramente nosotros vamos a ver más adelante esto. Y aquí cuando ya pasemos de nuestras viguitas, nuestras armaduras, nuestros pórticos, en el plano, pasaremos a edificaciones en 3 dimensiones y haremos un salto de programa. Pasaremos del SAP al ETAPS. Es la misma casa, es prácticamente el mismo software, solo que ETAPS ofrece unas herramientas, digámoslo así, más amigables para el modelamiento de edificaciones. Esto está como enfocado en esa modelación de edificios, entonces es, digamos, más práctico, más fácil, más sencillo poder incorporar algunas cosas dentro de nuestra modelación. Por eso a mí me gusta utilizar ese programa. Aunque usted podría hacer lo mismo que vamos a hacer en ETAPS aquí en SAP. ¿Listo? ¿Yo para qué utilizo SAP? Para estructuras irregulares, para estructuras no irregulares, edificaciones irregulares, yo también las diseño en ETAPS, pero digamos, vigas que sean curvas, ¿cierto? Por ejemplo, estructuras en las cuales yo necesite ver son los esfuerzos como un tanque de almacenamiento de agua potable, tuberías, ¿sí? Armaduras, siempre las modelo por este software, estructuras como bodegas, las bodegas también las modelo en este programa. Depende de la estructura a la cual yo me vea sometido como diseñador, utilizaré X o Y programa. En mi caso, yo todo lo que sea diferente de edificaciones lo hago por SAP. Incluso aquí si uno quiere también puede hacer puentes, puede diseñar puentes, analizar los puentes.
Entonces aquí uno puede modelar esas cargas de los vehículos, al igual que en CS Bridge. Pero pues el CS Bridge está destinado o tiene muchas más herramientas y funciones para la creación de puentes. Esas son como las diferencias a grandes rasgos que podemos encontrar. Por demás, trabajan los software igual por elementos finitos. Entonces es la misma casa, es lo mismo, solo que con más opciones. Este digamos que es el software más genérico en el cual yo puedo hacer cualquier cosa. En nuestro caso vamos a definir las unidades y las unidades de trabajo que tenemos. Aquí si nos damos cuenta tenemos el sistema inglés y el sistema internacional y las diferentes unidades de fuerza, longitud y este COF hará referencia a los grados centígrados o Fahrenheit o centígrados. ¿Listo? Por si tengo en cuenta cambios de temperatura y demás. Entonces, nosotros la modelación que trabajamos, vamos a revisar aquí nuestra armadurita, está en fuerzas en kilonewton y distancias en metros. Entonces esas serán las unidades de medida que nosotros vamos a trabajar. Entonces seleccionamos kilonewton, metro y grado centígrado para la temperatura. ¿Listo? Aquí en el template tenemos la opción de generar nuestra armadura a partir de los templates que tenga por defecto. O podemos generar un espacio blanco o podemos generar una grilla. Yo que acostumbro, estos templates son, digamos, muy dados para unas ciertas características. Entonces, lo mejor es que uno empiece con un espacio en blanco y empiece a definir lo que quiera, a gusto. Entonces, yo siempre acostumbro a generar el espacio en blanco. Por defecto, el programa nos va a generar entonces estas dos vistas. Nos arroja las vistas en 3 dimensiones. Si usted quiere puede trabajar con una sola o si quiere puede trabajar con las dos. ¿Qué va a pasar? En algunas ocasiones, cuando uno esté modelando cosas en 3D, pues seguro conviene tener una vista en 3D y una vista en plano, en planta o en altura, para definir algunas cosas y que uno las vaya viendo a su vez en 3 dimensiones. En ese caso vamos a trabajar una armadurita en solo 2 dimensiones. Por lo tanto, yo me voy a quedar con una sola ventana y para que ustedes vean de mejor manera. ¿Listo? ¿En dónde voy a trabajar yo? En un plano de estos dos, o en ZY o en ZX. Si ustedes se fijan acá, nuestro programa tiene en cuenta entonces que XY es la planta. Sí, es la planta de nuestra edificación, es decir, como si estuviéramos viendo desde la parte superior la losa en un edificio. La losa donde nosotros apoyamos nuestros muebles, donde apoyamos todas nuestras cosas y por la cual caminamos. Y Z, entonces hará referencia a la altura. ¿Listo? Entonces, partiendo de esto, nosotros definimos si queremos trabajar en XZ o en YZ. Cualquiera de los dos los podemos hacer. En mi caso, vamos a trabajar, o en nuestro caso, vamos a trabajar sobre el plano XZ. Entonces seleccionamos aquí XZ. Pero, ingeniero, qué pena es que a mí no me aparecen los Cs de X, Y, Z. ¿Cómo le digo ahí cuando seleccioné el template? O sea, pues le di en blanco, pero no. O sea, lo que tú hiciste, pero no me sale nada. Sí, se me generaron las dos ventanas, pero no me aparece el eje X, ni el eje Y, ni el eje Z. Aquí Ah, leen este Restore Full View, aquí donde estoy señalando, y debería aparecerle en todo el centro. no, a mí me aparece es arriba, en la barra de arriba, pero no me aparece en el centro de la pantalla tampoco. Pero cuando le dan acá, Sí, ya leí ahí, pero no. ¿no? No Entonces importa, no importa. no, pues no importa, pero siempre y cuando estemos aquí seleccionando y que aquí en la parte superior aparezca XZ, plano XZ. No, profe, ya lo oprimí ahí, pero no, no me aparece. Y aquí no le sale plano XZ. Espera. ¿En dónde? No, profe, ahí me sale 3D solamente. Entonces seleccione XZ, aquí donde estoy dándole yo clic, y aquí ya le va a aparecer de esta manera. Sí, a ¿Sí? mí ya me apareció arriba, sí, ahí arriba. Listo. Entonces,
aquí donde decía nuestro compañero, arriba que le aparece. Vamos a definir la grilla a ver si de pronto ahí ya les aparece los ejes globales. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí nuestra vista. Todos verifiquemos que estemos en XZ. Vamos a darle clic derecho en cualquier punto sobre nuestra pantalla, nuestro espacio en blanco, y ya vamos a darle aquí en Edit Grid Data. Le damos clic y nos debe salir esto. ¿Sí? Profe, un momento. Cuando seleccioné la armadura en 2D, luego me apareció una ventanita que me dice número de divisiones, longitud de la división y otro datico. Pero es la de en blanco, ¿no, profe? ¿Cuál, perdón? ¿Me repite? La que ¿Yo, toca. profe, o el otro compañero? Cuando digo que, es que no lo escuché. Perdón. Que cuando seleccioné la armadura en 2D, entonces posterior Ah, a eso me no. apareció una ventanita. No, es que tienen que darles en blanco. File, New Model. Entonces voy a decir que no. Y aquí en esto seleccionan kilonewton metro y espacio en blanco, le dan clic. Ah, ya. A mí no me salió eso de X, Y, Z. Ya, ahorita miramos. Vale. ¿Listo? ¿Ya lo seleccionó, compañero? Sí, 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 señor, ya. Si quieren, trabajen con las dos ventanas. Yo voy a trabajar solo con una para que veamos mejor la armadura, ¿sí? Y, y ya, pero pueden trabajarlo con las dos herramientas. Entonces aquí lo que debemos verificar es a los que no les aparezcan los ejes, es que aquí estemos trabajando en XZ. ¿Listo? Que estemos en el plano XZ. Luego de eso, vamos a darle clic derecho, Edit Grid Data, le damos clic. Aquí nos aparece entonces esta interfaz, donde habla cuál es el sistema de grilla que yo voy a trabajar para poder dibujar. Entonces esta es la herramienta por la cual yo dibujo unos ejes que me van a servir a mí para poder dibujar mi estructura, cualquiera que sea. Entonces, aquí yo voy a decir que en mi sistema global yo voy a modificar esto. Entonces, en global lo selecciono, que es el que sale por defecto. Vamos a darle aquí en Modify Show System. Le damos clic y nos debe salir esta interfaz donde vamos a definir Grid System Data. ¿Sí? Vamos a sacar todos. Sí, señor. Señor. ¿Perdón? ¿Quién no? ¿Quién dijo no? No, nadie, profe. Todo el mundo dijo sí. Sí, bueno, yo escuché entonces mal. Listo, entonces aquí es donde vamos a definir nuestro espacio de trabajo para poder dibujar los elementos de nuestra armadura. Entonces me voy a ir aquí al PowerPoint para esta armadurita. Entonces yo me voy a imaginar las siguientes líneas. Entonces primero voy a definir mis ejes, ¿cierto? Son estos. Estos que estoy dibujando acá en verde. Son los ejes con los cuales yo voy a poder trabajar. Mi estructura. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Estamos trabajando en XZ, ¿cierto? Entonces, quiere decir que lo que nosotros tenemos son nuestros ejes X y Z. Cuando yo dibujo en SAP, Z va a ser 1 y 2. Y X me va a definir como A y B. Esa es la designación que yo le voy a dar ahí para mi armadurita y poder dibujarla. Y voy a definir estas líneas imaginarias que me van a servir como ejes de referencia para poder dibujar mis elementos. Yo con estos 4 ejes ya puedo dibujar toda mi armadura, ¿cierto? No necesito nada más. Eso es lo que voy a plasmar yo entonces en esta estructura. Si nos damos cuenta, aquí tenemos 6 pies y 8 pies y una fuerza de 2K, que para el caso de nosotros era una fuerza de 20 kilonewtons
una longitud de 2.438 y una longitud de 1.829. ¿Listo? Que es lo que tenemos nosotros para nuestra armadurita. Entonces, en función de esta designación de ejes que nosotros le hemos dado, vamos a pasar a nuestro SAP. Entonces, aquí sí vemos, todo está en blanco. Hay dos maneras de dibujar esto, o en ordenadas o en espacios. Ordenadas son distancias acumulativas y espacios son los espacios que yo tengo entre cada uno de los ejes, entre 1 y 2, entre A y B. Entonces, para mi caso, voy a crear uno, debe tener uno, así yo en Y no tenga nada, por lo menos debe aparecer uno acá, para que el programa me tome ese eje de referencia, ese sistema, esa grilla que yo defino. ¿Sí? Y esto es decirle, no tengo nada en Y, puede aparecer en 0 y sin ninguna numeración de eje, pero aquí en X vamos a tener 2, vamos a dibujarlo en espacios, agregamos, vamos a tener uno A y el otro B, y la distancia que tendremos entre esos dos espacios será entonces 1.829 metros. 1.829 metros. Si nos damos cuenta, aquí la separación está en metros, porque mis unidades se definieron al comienzo en kilonewton metro, unidades de fuerza y longitud. ¿Listo? Ahora, aquí en Z que decimos que es la altura, tenemos 2 también. Yo lo llamo 1 y lo llamo 2, y la separación entre estos dos ejes va a ser la que tengo acá, que es de 2.438. 2.438. ¿Listo? 2.438. Bueno, entonces esta será nuestra grilla que nosotros vamos a trabajar. Aquí vamos todos. Señor. Sí, Le damos, señor. Sí, señor. verificamos y le vamos a dar OK. ¿Listo? Esto que aparece acá es el tamaño de estas burbujitas que nosotros vamos a ver en pantalla. Vamos a darle OK ahí. OK y OK. Ahora volvemos y le damos aquí en donde vamos a restaurar toda la vista. Y nos va a aparecer entonces nuestro recuadro. Vamos a borrar estos ejes que tengo acá. Profe, a mí solo me aparece una línea. Bueno, eso es un problema debido a lo siguiente. Entonces aquí, en el sistema global, otra vez, le da clic derecho, Edit Grid Data, Modify Show System. Aquí, del espacios, y a alguno no le debe aparecer esta distancia, ¿cierto? ¿En cuál no le aparece? ¿Cómo, ingeniero? En Pues algún, ya o en estoy X o en Z no le debe aparecer esto. Pues es que yo la tengo así como usted la tiene, profe. Entonces aquí no está en X, Z. Sí, está en XZ. No, entonces yo no sé qué está haciendo porque aquí le aparece. O sea, está trabajando con comas, está trabajando con puntos, está trabajando Oh, con puntos, o su computador trabaja con puntos o sí, con señor. comas. Listo. ¿Le está así tal cual? Sí, señor. Y aquí está en XZ, ¿cierto? Sí, señor. ¿No le aparece eso? No, solamente me aparece una línea y ya. ¿A alguien más le pasa eso? No, profe, a mí lo único que me aparece es que la distancia ahí donde dice, creo que burbujas, algo así en inglés, me aparece ese otro número, pero no sé si no importa. No, eso no tiene nada. Eso, mire, finalmente yo este numerito voy a colocarle 1. Pero cuando cambio una longitud tengo que pararme en otro lado o algo porque si no, no me la toma. Y le doy OK. Le doy OK. Y me reduce la burbuja, nomás, el tamaño. Pero se me hace raro que si tenga lo mismo no le aparezca. Espera, profe, lo voy a volver a hacer a ver.
O sea, ya verificó que sí estaba igual cuando le dio ahí Modify. Sí, señor. Así tal cual. Si de pronto por aquí Profe, puso coma y después punto, puede hacer eso. tengo una pregunta. Sí. Cuando uno maneja el sistema de ordenadas o el sistema de espaciados, cuando uno maneja el sistema de espaciados, por ejemplo, cuando uno tiene ejes de diferente longitud o distancia, ¿ese espaciado sirve para yo colocarlos de diferente distancia? Sí, es que por eso me gusta trabajar más eso. Digamos que esa es Mm, la razón. Entonces yo tengo, digamos, un eje. Por ejemplo, aquí voy a dibujar una planta de un edificio, ¿sí? Que sería este caso. Y entonces yo tengo aquí mis distancias en este eje, tengo mis distancias en esto, pero no solamente voy a tener una o dos vigas, sino más vigas por acá. Por ejemplo, estas. Por poner algún ejemplo. Entonces aquí este será, digamos, mi eje A, mi eje B, mi eje C, mi eje D y mi eje E, ¿cierto? Digamos. Y aquí tengo entonces, pongámosle un eje más, solo un eje como para no hacer tan extenso esto. Entonces aquí tendré tres ejes en el otro sentido. Que los llamaré 1, 2, y que los llamaré 3. ¿Listo? Entonces, cuando yo lo defino en espacios, yo lo que estoy diciendo es, bueno, usted como está en espacios, entonces yo esta distancia entre estos dos ejes y estos dos ejes sería, por ejemplo, 3 metros, y esto que sea 4 metros. Y esta distancia entre cada uno de estos ejes va a ser 1 metro, pongámosle 3 metros, pongámosle 4 metros, pongámosle 2 metros, ¿cierto? Entonces, esta opción de espacios me da a mí o sea, la función es colocar la separación entre cada uno de los ejes. En este caso nosotros tenemos que si este fuera entre A y B, sería aquí 2 metros. Y aquí aparecería un C, un D, un E, ¿cierto? La separación entre B y C, ¿cuál va a ser? Estos 4 metros. No sería 0, sino 4. La separación entre C y D, ¿cuál va a ser? 3 metros, ¿cierto? Y la separación entre D y E, ¿cuánto va a ser? 1 metro. Y entre ellos y algún otro eje tengo separación, no tengo nada, entonces aquí aparecería 0. Pero esta opción me permite hacer eso. Ahora, si yo la cambio a ordenadas, lo que va a pasar es que voy a trabajar desde un 0 y voy a empezar a acumular las distancias. Es decir, aquí sería 2, aquí sería 6, aquí sería 9 y aquí sería 10 metros para dar la longitud total a esos ejes, que es como si estuviera acumulando las distancias. ¿Sí me hago entender? Entonces, a mí particularmente siempre me gusta trabajar con espacios porque es lo que yo veo en una planta arquitectónica. Siempre veo es eso, la separación entre ejes. Entonces, por eso yo la defino de esa manera. Pero pues eso es a gusto de la persona. ¿Si era esa la pregunta? sí, profe. Muchas gracias. Entonces, de esa manera yo puedo acostumbrarme, me he acostumbrado para dibujar cualquier planta que tenga. Ya el compañero pudo hacer la grilla. Sí, ya, profe, ya pude. ¿Qué era? Pues no sé, pues lo estaba colocando, pero lo que pasa es que cuando le daba OK y entraba solamente había una línea, pero cuando volvía a entrar, en el valor de Z se desaparecía. Es que lo que yo le decía, pero no hizo caso y se puso a decir que lo tenía igual. No lo abrió.
tiene que mirar, aquí cuando le coloca, por ejemplo, un valor 1, usted no le puede dar OK. Aquí tiene que pasarse a otro lado y ahí sí le da OK, porque si no el programa lo toma como si no hubiera tenido un valor, sino el anterior, que era 0. Entonces por eso le estaba generando ese conflicto. Eso fue lo que traté de explicarle. Pero tiene que hacer las cosas. ¿Listo? 2.438. Entonces le doy, y si lo doy acá OK, no me aparece. Entonces yo me paro en otro lado, verifico que esté la distancia y ahí sí le doy OK. Listo. Entonces voy a darle acá una vista total a eso, a esa armadurita que yo voy a dibujar. Este es mi espacio de trabajo, solamente son líneas de referencia. Ahora yo voy a empezar a definir mis materiales. Entonces voy aquí a Define, en Materials, le doy clic, me aparece esta interfaz. Entonces aquí siempre, bueno, ahí en ETOPS creo que aparece otro material más, pero siempre por lo menos nos va a aparecer un concreto y un acero. Un acero grado 50 y un concretico de 4000 PSI, es decir, de 28 megapascales. Entonces, o yo modifico este, que sé que es de concreto, o modifico este, que es de acero. Cualquiera de los dos los puedo definir al material que me convenga, o creo un nuevo material. Para el caso de nosotros, ni este nos sirve. Ninguno de esos dos. ¿Por qué? Porque este es un acero grado 50. Ah, pero creo que ese sí nos va a servir. Bueno. Es un acero grado 50. Si yo miro por aquí, quiero tener el catálogo de nuestros perfiles. Vamos a ver aquí en un panel que diseñamos con esos. Por aquí no aparecen las vigas IP. Bueno, yo entonces voy y busco. Ya sabemos que en un catálogo, vigas IP, por ejemplo el de Metasa, que es un cataloguito que uno encuentra fácilmente en internet, y verifico cuál es el grado del acero que va a trabajar esa viga IP. Entonces generalmente los perfiles trabajan con un acero grado 50 y hay que hacer referencia a eso, al esfuerzo de fluencia, ¿cierto? En este caso será un esfuerzo de fluencia de 50.000 P6 o 50 KS6 como lo está mostrando acá. Con base en eso, yo puedo definir cuáles van a ser mis esfuerzos de trabajo. Mi esfuerzo de fluencia me dice que es 3.500 kilogramos centímetro cuadrado. Y aquí no me está arrojando mi esfuerzo último, que es un valor que también necesito. Podemos trabajar por este momento con este valor de esfuerzo de fluencia. Entonces voy acá. Este es un acero grado 50. Si quiero lo modifico, creo uno nuevo. Entonces, o creo una copia a partir de alguno de los materiales. Como este es acero, voy a darle agregar una copia de ese material. Entonces aquí me aparece esta interfaz donde yo voy a definir mi nombre. ¿Cómo es el nombre del material? Yo voy a poner acero grado 50, ¿cierto? Que es el material con el cual va a estar constituida esa viga. Es un material en steel, ¿sí? Y aquí coloco el peso por unidad de volumen. Entonces, ¿cuál es el peso por unidad de volumen de mi acero? ¿Cuál será? Seguramente ustedes se lo aprendieron en kilogramos. En kilogramos nosotros aquí trabajamos aproximadamente 7.850 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Ese es el valor que nosotros vamos a colocar acá. Luego pasa a las propiedades del material, el módulo de elasticidad. Entonces aquí vamos a nuestra hojita de cálculo, miramos en alguna de esas matrices cuál fue el módulo de elasticidad que tomamos nosotros. Nosotros tomamos 200 millones de kilopascales, que es lo mismo que 200.000 megapascales. Entonces, para colocarlo acá en las unidades, podemos colocar en newton milímetro y colocaremos 200.000. Y ese será el módulo de elasticidad con el cual nosotros también trabajamos en nuestro programita, ¿cierto? Porque nuestras matrices de rigidez fueron adoptadas o trabajadas a partir de ese módulo de rigidez de 200 gigapascales.
Listo, entonces aquí le colocamos 200.000 y las unidades en newton milímetro cuadrado porque estamos hablando de 200.000 megapascales, que será el valor de elasticidad teórico que nosotros hemos colocado. ¿Cuál es la relación de Poisson en el acero? Será 0.1, 0.2, 0.3, 0.6. ¿Cuál es ese valor? ¿Qué se acuerdan ustedes? Ah, chicos. ¿Qué nos decían en resistencia de materiales de ese valor para el acero? Profe, pues la verdad yo no me acuerdo detalladamente, pero pues estoy buscando una tabla y la tabla dice que está entre 0.27 y 0.31. Listo. Entonces, ese valor que está buscando su merced en la tabla es el valor más o menos teórico que se tiene, pero es el valor en la zona lineal. ¿Listo? Entonces, esas propiedades de nuestro material isotrópico que estamos colocando acá van a ser propiedades siempre en la zona lineal. Módulo de elasticidad, relación de Poisson, módulo de cortante. Siempre el rango lineal. ¿Por qué? Porque si yo quisiera evaluar la relación de Poisson seguramente en la zona de excedencia, puede estar llegando a su valor extremo del teórico, que recordemos que la relación de Poisson tiene valores entre 0 y 0.5. Aquí, para nosotros, teóricamente, es de 0.3. Nosotros lo vamos a trabajar de 0.3, que es la relación de Poisson, pero en la zona lineal, al igual que el módulo de elasticidad. Con esa relación de Poisson, el programa automáticamente me calcula el módulo de cortante, porque recordemos nosotros que hay una relación entre el módulo de rigidez, ¿cierto? O módulo de cortante, que es este G, y el módulo de elasticidad y la relación de Poisson. Todos se acuerdan que G es igual a E sobre 2 veces 1 más la relación de Poisson. Eso es lo que está haciendo acá mi programa. A partir de esa relación, me está operando entonces y calculando mi módulo de rigidez. ¿Listo? Y aquí es donde nosotros necesitamos esas propiedades de nuestro material. Les decía que no solo necesitamos el esfuerzo de fluencia, sino también mi esfuerzo último. Entonces, si yo estoy hablando del acero grado 50, ese esfuerzo de fluencia va a ser de 350 megapascales y este de 450 megapascales aproximadamente. ¿Listo? Con estos dos valores me interesa trabajar, sobre todo en esta parte, voy a trabajar es con el esfuerzo de fluencia. Ya después, en la parte de diseño, ya me interesará entonces el esfuerzo último. Y estos serán los esfuerzos efectivos que puede tener mi acerito. Pero estos son los que yo mínimo puedo llegar a trabajar. Aquí le va a colocar el mismo valor que le coloqué en el esfuerzo mínimo. ¿Listo? Aquí entonces estas serán las propiedades con las cuales debo trabajar yo del acero grado 50 y le voy a dar OK. Le voy a dar OK. Listo, una vez defino mi material, ¿aquí vamos todos o alguien no va con nosotros? Sí, sí, señor. Ahí Listo. vamos. Una vez ya definí mi material, pues yo voy a empezar a definir cuáles son esas propiedades de la sección transversal con las cuales yo voy a dibujar mi modelación. Entonces, voy aquí a Define, voy a Section Properties. Algo que no les había comentado y que les voy a comentar en este momento es que existen dos tipos de elementos finitos con los cuales nosotros podemos trabajar acá, o con los cuales trabajamos generalmente, ¿sí? Que son los elementos finitos tipo frame y los elementos finitos tipo shell, que hacen referencia a las áreas. Entonces, frame, los elementos que veamos frame, van a ser los elementos con los cuales podemos modelar nuestras vigas, nuestras columnas, elementos tipo línea, ¿sí? Elementos que se puedan representar con una línea. Y los elementos shell van a ser elementos tipo área, como nuestras losas, como por ejemplo, si quiero modelar un muro de contención, por ejemplo, si quiero modelar entonces las paredes laterales de un tanque, esos elementos los voy a dibujar como tipo shell, que son elementos de área. Y mis elementos, vigas, columnas y seguramente diagonales, los elementos de nuestra armadura, los vamos a trabajar por elementos tipo frame, que son elementos tipo línea. Entonces,
Frame Sections, vamos a darle acá a definir esas propiedades de esa sección transversal. Le damos clic y nos aparece esto. Aquí no hay nada. Uno puede traer los perfiles que tiene por defecto el programa, ¿cierto? O lo puede crear. Si yo aquí le doy en Add New Property, entonces ustedes se van a dar cuenta que en esta sección aparecen los materiales que nosotros trabajamos en la ingeniería, o si queremos definir otro material, también lo podemos hacer. Pero generalmente nosotros trabajamos con acero y con concreto para nuestra estructura. Entonces, si es de acero, tenemos esas propiedades de la sección transversal. Como es una viga IP, podemos trabajar bajo esta propiedad. Si le damos clic allí, nosotros podemos colocar todos los espesores de pared, los espesores de nuestra aleta, de nuestra alma, ¿sí? Todos los parámetros que nos están colocando acá. ¿Y esto de dónde lo obtengo yo? Pues lo obtengo de un catálogo como el que estábamos viendo de Metasa. Entonces, si yo bajo acá, fíjense, aquí tengo el espesor de las aletas, que esté, el espesor del alma, que es ese, ¿cierto? La altura total de mi viga, la base de mi viga. ¿Y esos parámetros dónde están? Acá. Para una viga IP. Qué pena. Sí. Al darle ahí en la sección de IP me salió una sección de property file. Sí, todavía no, tranquilo, esa no la vamos a hacer, sino les voy a mostrar cómo importamos a partir del catálogo que tiene nuestro SAP. Pero aquí, ¿no le apareció esto? No, señor, me apareció de una vez una ventana como para abrir un archivo. Sí, es que aquí le dio fue en import, es add new property. En import donde le sale eso. ¿Listo? Y estamos en add new. Si quieres, sálgase, le da aquí en add new y, Gracias. y selecciona. Listo. Entonces, fíjense ustedes, aquí podemos seleccionarlo y crearlo nosotros. Pero hay una ventaja, los perfiles, esos perfiles que están generados, esos perfiles IP, son perfiles que no son, digamos, como una viguita en concreto que yo la puedo hacer en mi obra como quiera. Cuando yo pido esos perfiles ya tienen unas características definidas en cuanto a su espesor del alma, en cuanto a su altura, su espesor de las aletas, ¿cierto? Como ya eso está definido internacionalmente, pues yo puedo importar, aprovechando eso, esa propiedad. Entonces cierro ahí y importo una nueva propiedad. Le voy a dar acá, clic. Y otra vez me pregunta, ¿de qué quiere importar? ¿Puedo importar de concreto, aluminio o acero? En este caso vamos a importar una propiedad de acero y mi sección transversal es una sección I. Yo le doy ahí clic. Y ahora sí nos aparece lo que nos decía nuestro compañero. Nos debe aparecer entonces todo el catálogo que por defecto tiene SAP para importar propiedades tipo I. Entonces aquí están todas y cada una de las diferentes normativas. Como estamos hablando de perfiles IP, esos perfiles son una designación europea. ¿Listo? Son una designación europea. Entonces busco ahí entre esa lista que cuando se instala el programa, se instala por defecto, busco euro.pro, la selecciono y le doy en abrir. ¿Listo? Y aquí, ¿qué voy a tener? Todos los perfiles europeos que tienen entonces ese código. Y aquí aparecerán al final mis vigas IP. ¿Sí? Mis vigas IP. Entonces, ¿cuáles son las que debo importar? Las que voy a utilizar yo. Voy a utilizar una viga IP 200 y una viga IP 300. Esas son las dos viguitas que voy a importar de aquí de mi SAP. Entonces voy aquí, IP 300 y IP 200. La selecciono y le doy OK. Y OK. ¿Listo? Entonces si me doy cuenta, aquí ya en mi lista aparecen esas dos secciones transversales con las cuales yo voy a dibujar y voy a entonces hacer esta modelación. Entonces, si yo quiero verificar, le doy Modify. Aquí todas estas unidades estarán entonces en nuestro sistema internacional que está en metros. Vamos a ver en nuestro catálogo. Todas las dimensiones están en milímetros. ¿Sí? Pero podemos llegar a comparar
valores, o incluso podemos llegar a comparar estas propiedades del momento de inercia. Por ejemplo, veamos la que tenemos abierta en este momento, es la viga IP300. Viga IP300, miren las propiedades que tiene. Veamos los momentos de inercia. Entonces, dice que es un momento de inercia con respecto al eje fuerte, que es X, y con respecto al eje débil, que es Y, de 8.360 centímetros a la 4 y 604 centímetros a la 4. Entonces, yo aquí afuera voy a ver las propiedades de la sección en mi SAP, le doy clic y va a aparecer entonces valores similares. 8.356, 8.36. Listo. No es exacto, pero es similar al momento de inercia. Y mi momento de inercia alrededor del eje débil, que será alrededor del eje local 2, que es 6.04. Y aquí es 6.04. ¿Listo? Entonces, esas propiedades me están indicando que estoy tomando el perfil correcto. Si yo quiero ver, digamos, el espesor del ala, que será entonces este T. Entonces aquí le doy en Inflate Thickness. ¿Cuánto me da? 10.7, 10.7. ¿Listo? Son perfiles que ya son estándar y no pueden modificarse. Entonces, en ese caso, yo puedo aprovechar que el programa tiene un catálogo por defecto e importarlo. ¿Sí es claro? ¿Aquí hay alguna duda? No, señor. Que sí es importante. Si nosotros nos damos cuenta, el material que nosotros denominamos no es el que aparece acá. Aparece por defecto el que tiene como grado 50. Si bien yo puedo trabajar con ese porque es un mismo acero, yo lo puedo cambiar en función de que de las propiedades mecánicas que el fabricante me esté ofreciendo. Porque puede ser que ya en sus ensayos ese lote salió con X o Y esfuerzo de fluencia, con X o Y esfuerzo último. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues seguramente ya con los valores del fabricante genera ese material, que es lo que hicimos, y lo selecciono. En este caso nosotros lo llamamos como acero grado 50. Selecciono ese acero grado 50 y le voy a dar OK. ¿Listo? Ahí. De la misma manera hago con la viga IP200. Voy a darle Modify. Y aquí en Material voy a darle acero grado 50. Veamos en nuestra viga IP200 también. Propiedades de la sección. Momento con respecto al eje X es de 1.94 por 10 a la menos 5. Recordemos que las unidades que estamos viendo acá son unidades de metros a la 4. ¿Listo? Ahora verifiquemos con nuestro catálogo. IP200. IP200. 1940. 1943. ¿Listo? Son muy similares nuestros momentos de inercia. Y con respecto al eje débil es 1420. 142 centímetros a la 4, 1.42 por 10 a la menos 6, que es el mismo valor con respecto al eje débil. Aquí sí, en los dos casos hubo una pequeña variación con respecto al eje fuerte, pero eso nos va a indicar a nosotros gran cambio. ¿Listo? Le damos OK. Aquí verificamos que tengamos nuestra cero. Si quieren verificar alguna de estas dimensiones, debe corresponderle con la de su catálogo. Y le damos OK. Y aquí nuevamente le damos OK. Hasta acá vamos todos, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Una vez ya definimos material, definimos propiedades de la sección transversal y nuestra sección transversal, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué creen que nos haga falta por hacer de nuestros materiales? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos valores que tenemos allí. Bueno, no revisamos el área, que podríamos haberlo revisado también para que la viéramos, que es similar. Aunque de pronto por aquí puede tener un cambio menor, que eso va a incurrir en los resultados finales, pero no debería ser un cambio muy grande. Los desplazamientos y las reacciones no deberían tener un cambio tan significativo. Pueden tener valores que varían, claro, pero no tan grandes. Entonces, por ejemplo, fijémonos, nosotros vamos a utilizar el área de modo elasticidad. El modo elasticidad lo definimos con el mismo valor del ejercicio.
Y el área la definimos en función de ese perfil que nosotros tenemos allí. Entonces, veamos aquí. En la IP200, en las propiedades de la sección transversal, el elemento 2, que es este. A ver. IP200 la tiene el elemento 3 y 4. Entonces es el área de 28.5 centímetros al cuadrado, 28.5 o 2.85 por 10 a la menos 3, pero es metros al cuadrado. Entonces el área es la misma en mi viga IP200, ¿cierto? Y en mi viga IP200, 300, perdón, es 5.38. 5.38 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, 53.8 centímetros al cuadrado, que es exactamente las mismas áreas con las cuales nosotros trabajamos en nuestro modelo. ¿Listo? Eso por si queremos verificarlo para no tener errores ahí en los cálculos. Listo, ok. Pues para dibujarlo, nosotros podemos irnos aquí a la herramienta de dibujo o podemos utilizar estas herramientas de acceso rápido que tenemos en la parte Profe, izquierda. una pregunta. ¿Nosotros ahí definimos de una vez las cargas o cuando ya hayamos hecho el dibujo? Una vez establecemos el dibujo, ya podemos definir las cargas. Entonces, primero dibujamos, después asignamos apoyos y cargas. ¿Listo? Ok, profe. Listo. Entonces, dibujemos. Entonces, como les digo, aquí en dibujo, tiene las mismas herramientas que tiene aquí por defecto nuestra herramienta de acceso rápido, ¿cierto? Miren, es lo mismo. Sino que aquí le dicen a uno a qué hace referencia. Entonces, puedo utilizar estas herramientas de dibujo rápido o puedo dibujar mis frames en función de los nodos de la grilla que yo he trabajado. Entonces voy a utilizar esta primero. Le voy a dar clic allí. Y aquí me doy cuenta que aparecen unas propiedades. Entonces, primero, el tipo de línea. Entonces, si es una curva, si es un frame recto, si es un cable, ¿cierto? O si es un tendon. Entonces, cualquiera de estos, yo los puedo utilizar. Nosotros habíamos dicho que en el caso de vigas y columnas vamos a utilizar elementos tipo frame, pero nuestro tipo frame no es curvo. Nuestras líneas no son curvas, son líneas rectas, entonces va a ser el primero. ¿Listo? Este va a ser el tipo de línea que nosotros vamos a dibujar siempre cuando no tengamos curvas. Ya si tenemos cables, es otra cosa, miren. Pero en elementos que sean vigas y columnas, que no sean curvos, straight frame es el elemento finito que nosotros vamos a trabajar. Mis propiedades de la sección. Entonces, dibujemos primero los perfiles IP200. En este moment release, aquí o se coloca pinned o continuous. Y eso va a hacer referencia a la transmisión de los momentos. Entonces, voy a dibujar unas vigas con IP200 y otras vigas con pinned, para que veamos la diferencia. Sin embargo, si ustedes vieron detenidamente el video que les dejé a consultar, ahí que hablaban con respecto a la transmisión de momentos y a la flexión en las armaduras. ¿Qué se decía ahí? ¿Qué decíamos nosotros ahí en ese video? Los que lo vieron. ¿Qué nos decía eso? Profe, ¿me escucha? Sí, claro. Tengo Aquí problemas con el audio. estoy pendiente.
Es que, pues según las armaduras no se tiene en cuenta ni la transmisión de momento ni flexión, solamente compresión y tensión, ¿no? Ujú. Entonces, si yo dibujo el elemento frame continuous, que es los moment release, la transmisión de momentos va a ser continua en el elemento. Voy a dibujar esta IP200 continua y vamos a ver qué es lo que se restringe cuando yo tengo un pórtico, por ejemplo, arrostrado. ¿Sí? En este caso, dejémoslo así, moment continuous, y les voy a explicar también de dónde aquí a partir de estas herramientas yo puedo entonces restringir la transmisión de momentos. A veces eso también se hace cuando se modela una edificación y dentro del modelo se involucran las viguetas. Entonces, si se colocan las viguetas dentro del modelo, como ellas no hacen parte del sistema de resistencia sísmica, algunas personas lo que hacen es generar release de transmisión de momentos para que no transmitan el momento de la acción sísmica, sino que solamente aparezcan ahí para después, posteriormente, diseñar la vigueta con el programa. ¿Sí? Aunque uno no debería modelar las viguetas porque van a aportar una rigidez que no es una rigidez en la cual nosotros queremos distribuir la fuerza sísmica. Pero eso lo valoraremos un poco más adelante, pero es para que nos vayamos contextualizando. Entonces, dibujemos. Las IP200. ¿Cuáles son las IP200? Mis IP200, entonces harán referencia a los elementos, y ya no recuerdo acá, los elementos 3 y 4. Vamos a ver nuestra imagen de nuestra viga, perdón, de nuestra armadura, 3 y 4. La diagonal y el elemento de la parte derecha que se encuentra entonces en la vertical. Voy a dibujar entonces mi diagonal, le doy clic en el punto de inicio, clic en el punto final y enter. Y dibujo mi elemento número 4. Clic en el punto de inicio, clic en el punto final y le doy enter. ¿Listo? Inicio, final y enter. ¿Listo? Ahora, voy a cambiar aquí a Pinet y voy a cambiar entonces aquí a mi viga IP300 y de esa manera voy a dibujar los demás elementos de mi sección transversal. Entonces dibujo primero el elemento de la parte izquierda vertical, inicio, fin. Luego dibujo el elemento de la parte superior, inicio, fin, enter y pasaré para el elemento final de la parte inferior que es inicio y fin. Y enter. ¿Listo? Aquí vamos todos lo dibujaron. Sí, señor. Listo, entonces voy a cerrar acá. Voy aquí en mi herramienta de mouse. Voy a seleccionar un elemento de viga IP, le doy clic derecho sobre el elemento y me sale toda la información de él. ¿Qué aparece aquí? Miren, la designación, el nombre y los releases que estoy teniendo en cuenta. Aquí estoy restringiendo ¿qué? La transmisión de momentos y la torsión al inicio. Es decir, a mí no me interesa aquí la torsión ni la flexión. Esto sí, nosotros hacemos referencia al video y lo que tenemos claro desde estática es que mis armaduras van a trabajar únicamente a tensión y a compresión. ¿Cierto? Mis armaduras trabajan a tensión y a compresión. Entonces, aquí aparece la importancia de colocar entonces los release. Si yo selecciono ahora un elemento como mi diagonal que no la dibujé con ese release, ¿qué aparece en cuanto a las restricciones? Nada. Es decir, aquí se transmite momento. Eso está mal modelado, porque no está cumpliendo con la condición a la cual yo estoy solicitando las fuerzas internas en mi armadura. ¿Que cuál es? Restringir la transmisión de momentos y la torsión al inicio para que eso no afecte entonces el comportamiento de mi armadura. Entonces voy a seleccionar, voy a dar acá en Select las propiedades de mi frame, voy a seleccionar todos los perfiles IP200, le doy IP200, selecciono, y luego voy a ir aquí a Assign. En Assign, voy al frame, Release, le doy clic en Release, y aquí
assign frame release. Entonces, ¿qué transmitía? Al inicio, restringo la torsión y restringo el momento al inicio y al final. Los momentos en las dos direcciones con respecto al eje local 2,2 y 3,3. Y le doy OK. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿puedes repetir ese pedacito que me perdí? Qué pena. Listo, listo. Entonces, mira, la diagonal y este elemento. Seleccionamos esos dos elementos, elemento 3 y elemento 4, que son los elementos que tienen una viga IP200 a los cuales no le restringimos la transmisión de momentos. Luego vamos aquí en Assign, en Frame, en Release. ¿Sí? Ahí vas. Ahí vamos. Sí, señor. Le damos clic allí y aquí vamos a seleccionar que si no tengo torsión al inicio, pues al final no voy a tener. Entonces restringo la torsión, ¿cierto? Y restringo los momentos tanto al inicio como al final. Ok, profe. O sea, lo que estamos haciendo es igual de como si colocáramos pinet cuando dibujamos, ¿cierto? Sí, exacto. Es lo mismo. Entonces le vamos a dar OK. Entonces, ahora, lo que dice la compañera, ¿cómo verificamos? Entonces le damos clic derecho acá. La viga IP300 era la que habíamos dibujado con Pinet. Torsión, momento en 2,2, momento en 3,3. Al inicio y al final, momento 2,2, momento 3,3. Las restricciones que Pinet me asignó. Ahora, miremos la diagonal. Antes aparecía esto 0 o none, ¿cierto? Ahora el release al inicio y al final va a ser torsión, momentos, el inicio y al final, momentos. ¿Listo? Es como si hubiéramos dibujado un Pinet. Yo lo puedo hacer desde el comienzo. Lo que no puedo permitirme es que el elemento finito se me dibuje como un continuo en armaduras, porque eso es mentira. ¿Listo? Un aspecto a tener en cuenta cuando ustedes se enfrenten a este tipo de proyectos. Listo, cerramos. Que a veces es un error que se comete. Ya tenemos nuestra armadurita. Aquí les debe salir con estas restricciones, que serían entonces las restricciones que tenemos para los momentos y la torsión. ¿Listo? Una vez ya tenemos esto, ahora lo que vamos a hacer nosotros será asignar o en primera instancia los apoyos y después las cargas, o las cargas y los apoyos, no importa. ¿Listo? Listo, entonces vamos a seleccionar los puntos donde vamos a tener apoyos. En este caso, primero seleccionemos el izquierdo, mi nodo 1, que estoy viendo aquí en el Excel, es un apoyo tipo patín, ¿cierto? Entonces selecciono ese nodo, voy aquí en mi armadurita, y voy a ir aquí a la parte de Assign. Assign, Join, Restraints, le doy clic, aparece esta interfaz. Entonces, bien sea que yo sepa qué es lo que restringe ese tipo de apoyo, porque aquí en función de estas herramientas rápidas, yo dibuje cuál es, o seleccione más bien cuál es el que voy a tener yo en cuenta para mi modelación. Entonces, o lo selecciono de manera rápida o selecciono qué es lo que estoy restringiendo. Cuando yo digo que este apoyo es un tipo patín, ¿qué estaré restringiendo yo allí? ¿Qué restringo? El movimiento en Y. El movimiento en Y. Entonces, si yo selecciono aquí este roller, me va a estar restringiendo la traslación en 3, pero ustedes van a decir, ¿y por qué en 3? Resulta que este programita trabaja a partir de ejes globales y ejes locales. Algo que se nos parece mucho a lo que veíamos nosotros acá, ¿cierto? Fíjense ustedes que cada nodo tiene unos ejes, y hay unos ejes globales, que son estas flechas verdes, a los cuales nosotros hacíamos nuestro punto de referencia aquí en el nodo 1, que era el 0,0. Y decíamos que estos ejes verdes son los ejes globales, y que esto que estamos viendo aquí, estos rojos, serán los ejes locales para cada grado de libertad de cada nodo. Entonces, si yo aquí le doy en esta ventanita, aquí lo voy a cerrar por el momento, si aquí le doy en esta ventanita, en Set Display Options, me va a salir esto. Si yo le digo que en el Join me deje ver los ejes locales,
le voy a dar OK. Me sale, no sé si lo están viendo, voy a ampliarlo aquí un poquitico, me sale una flecha azul, una flecha roja, azul, roja, azul, roja, azul, roja. ¿Sí? ¿Y eso a qué hace referencia? Hace referencia a estos ejes que nosotros hemos definido acá, ¿no? ¿Sí? En este caso, el programa, nuestro programa SAP, esos ejes locales, los va a llamar de la siguiente manera. El eje local número 1 va a ser el rojo. El eje local número 2 va a ser el verde. Y el eje local número 3 va a ser el azul. ¿Sí? Ese es el orden que tiene SAP. Si uno se pusiera a analizar esto en el fútbol colombiano, el orden es al revés. Primero va el azul, después va el verde y de último es el rojo, ¿cierto? Pero es que eso lo hicieron gringos y ellos no tienen ni idea de eso. ¿Listo? Entonces, este eje que estamos viendo acá azul es el 3 y este es el 1. Si yo selecciono mi nodo, voy aquí a Assign, a Join, a Restraints y selecciono el roller, ¿qué estoy restringiendo? La traslación, ¿en qué eje? En Y. En Y, y el azul es el 3. ¿Dónde estoy restringiendo? En este movimiento, ¿cierto? Y es lo mismo que yo tengo para este tipo de apoyos en mi armadura. ¿Sí se dan cuenta? En Y es la restricción, y aquí en mi programita me dice, usted lo quiere restringir es en la traslación, porque la rotación la permite, la traslación en el eje local 3, en el azul. Entonces no se va a mover en ese eje local, ese nodo, este nodo exactamente. ¿Sí? Por eso aquí vemos ejes 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque está haciendo referencias a los ejes locales del nodo. ¿Sí es claro eso? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y le vamos a aplicar ahí. Le vamos a aplicar, ¿por qué razón? Porque tenemos que el otro apoyo, mi nodo número 4, está también restringido. Mi nodo número 4 está restringido en función de lo que hemos visto. Estará restringido ¿en qué ejes? ¿Qué restringe el apoyo fijo? ¿La traslación o la rotación? La traslación. La traslación. ¿La rotación la permite? Sí, señor, algo que la restringe es el empotrado, ¿no? Eso es correcto. Entonces, si yo lo veo aquí en Pinet, si me doy cuenta, restringe traslación en 1, 2 y 3. En todos los ejes locales. Restringe la traslación. Ahora, si yo selecciono el empotramiento, fíjense lo que decía nuestro compañero. Ese es el único que restringe rotaciones y traslaciones. Está restringiendo rotación y traslación en todos los ejes locales. 1, 2 y 3. Si yo veo esto en 3 dimensiones, fíjense, aquí está el eje local 3, que está dirigido de manera paralela a nuestro eje Y. ¿Listo? Como el caso de estudio, nosotros es en el plano, pues aquí en Pinet, nosotros le podríamos decir hasta en 3, que es el azul, y en 1. En 2 no nos interesa. Si yo hago esto, tengo que definir entonces el plano en el cual voy a trabajar. Sin embargo, si yo selecciono las tres traslaciones y selecciono el plano en el cual voy a trabajar, pues no tengo problema. No tiene importancia. ¿Listo? Vamos a dejarlo como viene por defecto. Le vamos a dar OK. Y aquí se nos dibuja los restricciones, así como nosotros lo dibujamos en nuestro curso de estática. Ahora, si yo aquí le coloqué solamente restricción en el eje local 3 y en el eje local 1, voy aquí en análisis, ¿listo? Set Analysis Options, y digo, yo no quiero que trabaje en todas las direcciones, sino que me trabaje en el plano. ¿Y qué plano? El plano XZ. Selecciono ese plano. Si me doy cuenta, ya no selecciona UY, ni RX, ni RZ, porque en el plano nosotros habíamos dicho que cada nodo cuántos grados de libertad tiene.
2. Bueno, en este caso las armaduras 2, porque solo estamos teniendo en cuenta que trabaja o atención a compresión. Pero en el caso de una viga, ¿cuántos grados de libertad puedo tener yo por nodo? Es 3. 1, 2 y 3. Esto es lo que nosotros debemos tener claro al momento de meternos en un programa de estos. Esas cosas que son tan básicas que las debemos tener en cuenta. Por eso es que nos insisten y nos dicen los profesores los ejes locales, los ejes globales, la restricción, los grados de libertad, y se repite en estática, se repite seguramente en análisis 1 y ahorita en análisis 2. ¿Listo? Entonces, una vez seleccionamos ese plano, le damos OK y listo. Estaríamos garantizando que solamente estamos evaluando este plano. Y en ese caso no me interesaría si aquí en el fijo le he seleccionado el 2 o no, porque no lo voy a tener en cuenta. ¿Listo? Listo. Ahora, me falta, lo único que me falta por asignar es la carga. Voy a seleccionar mi nodo A, en este caso el 2, que es donde tengo la carga de 20 kilonewtons con la cual yo hice mi problema acá. 20 kilonewtons le voy a asignar a ese nodo. Lo selecciono, voy a Assign. En Assign voy en Join Loads, fuerzas en el nodo, fuerza, también puedo generar desplazamientos. Le selecciono la fuerza y me aparece esta interfaz. Entonces, me pide, caso de carga, carga muerta o cuál. Bueno, en este caso nosotros no hemos entrado a ese detalle de definir qué es la carga viva, qué es la carga muerta, qué es la carga sísmica, la de viento, la carga viva de cubierta, bueno, en fin. Por lo tanto, no nos interesa colocar otra. Es más, ni siquiera tenemos una adicional. ¿Por qué? Porque no la hemos creado. En nuestro patrón de carga solo aparece carga muerta. Entonces le voy a dar muerta. Sistemas coordenados, o puede ser en local, que entonces serán estos, 1, 2 y 3, que es lo que hacíamos referencia acá, o puede ser en ejes globales, que hará referencia entonces a X, Z y Y. Como quieran lo pueden trabajar. Va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Si yo coloco eje local, aquí para mi nodo que estoy seleccionando, si sé que la fuerza va a ir de derecha a izquierda, aquí, ¿en qué eje? ¿En dirección de qué eje? ¿Y cómo colocaría el valor de la fuerza? A ver si me entendieron. Eje 1, menos 20. Exacto. Entonces, muy importante, la dirección que me está mostrando el programa siempre va a ser la dirección positiva, ¿listo? Como dice mi compañero, yo voy a colocar es una fuerza en el eje 1, que es el rojo, ¿cierto? La magnitud de esa fuerza es 20 kilonewtons, pero no va dirigida en el sentido de mi eje local, sino en el sentido contrario. Y no se les hace eso parecido a lo que hicimos nosotros acá, cuando designamos nuestros valores, fíjense, menos 20. ¿Por qué? Porque nuestro eje local para el nodo 2 lo habíamos designado de esta manera, 1, y que la dirección positiva era izquierda a derecha. Y aquí entonces, ¿qué colocamos? Menos 20. Le vamos a dar OK. Bueno, aquí no sale la flechita como en el dibujo de nosotros, pero es una fuerza que está aplicada directamente en el nodo. De 20 kilonewtons, que fue las unidades que nosotros trabajamos. ¿Listo? Ah, que se borraron los apoyos. No se preocupen, aquí usted en display, creo que está acá, en el frame. No, perdón, no asignamos cargas de frame, sino solamente asignamos cargas en el join, ¿cierto? Usted le dice que quiere ver las restricciones y le da OK. Cancelo. Bueno, no desaparece la restricción, pero aquí está restringida. Bien. Entonces le damos clic derecho y aparece la restricción en dirección U3, es decir, en dirección del eje local 3, que es el azul. Listo, estoy restringiendo en Y. Y selecciono el otro punto. Entonces tengo la restricción en U2, U3 y, perdón, U1, U2 y 3. Y U hace referencia a la traslación y R a las rotaciones. ¿Listo? Le damos aquí OK. ¿Qué nos queda por definir entonces en nuestra armadura? ¿Qué
¿qué nos quedará por definir en nuestra armadura? ¿Qué creen ustedes? Los desplazamientos, profe, no. No, los desplazamientos no No, ya los están con las arrojo. restricciones. No, ya está con las restricciones. Sí. Listo, no nos hace falta nada por asignar. ¿Listo? Ahora voy a correr mi modelo. Entonces aquí yo les dije que aparecía entonces la parte de análisis. En análisis yo le doy correr el análisis o F5, le doy clic y aquí aparecen los casos de carga. El modal a mí no me interesa. Voy a decir que ese caso de carga no me lo corra. Solamente quiero el de carga muerta, que es el lineal estático que yo definí. Le doy correr ahora. Aquí el programa siempre me va a pedir que coloque un nombre. Entonces aquí voy a colocar una carpeta. Ejemplo. Análisis estructural 2. Voy a darle a abrir allí y voy a colocar E1. Listo. Ustedes le colocan cualquier nombre. Y aquí vamos a identificar entonces nuestras diagramitas. Aquí por defecto ya me salió uno de cortante porque lo estaba trabajando otra cosa acá. Si yo quiero ver mis diagramas, voy aquí o ya en el display, que es donde yo les dije que era la parte postproceso. Aquí en Show Force and Stress. Entonces yo voy a ver frames, ¿cierto? Dibujo y selecciono mi carga axial, le doy OK y aquí estaría teniendo la carga axial. Si quiero verla con mayor detenimiento, le doy clic derecho en algún objeto y aquí me está diciendo, vea, esa carga axial está trabajando de 20 kilonewton y está saliendo del nodo. ¿Qué quiere decir que salga del nodo? ¿Está en equilibrio? Que está en tensión, ¿listo? Tensión. Tensión es elemento. Y mi diagonal, le doy clic derecho, mis cargas están entrando al nodo, quiere decir que está en compresión y la carga axial es de 33.6 kilonewton. ¿Listo? Que, para que tengamos en cuenta, lo azul aquí es lo positivo y lo rojo es lo negativo. Azul positivo, rojo negativo. Azul positivo, rojo negativo. Y en este caso, tendremos una fuerza axial de este tipo. Entonces uno dice acá, uy, aquí esto, ¿por qué está dando de esa forma? Hay que tener en cuenta algo. Si nosotros calculáramos una fuerza axial, para este ejemplo, por un método matricial, pues hay algo que nosotros no tuvimos en cuenta en el caso de nuestro análisis. ¿Qué creen ustedes que es? El peso propio. El peso propio, muy bien. Ese peso propio, para evitarme yo ese problema, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo una carga axial muy pequeña. Seguramente esta carga axial es debida al peso propio. Y por eso tengo esta forma. Entonces, como yo no tuve en cuenta mi peso propio, yo voy a desbloquear el modelo. Le voy a dar a aceptar. Aquí en Define, en los Materials, yo voy a decirle a mi acero grado 50 que lo quiero modificar. ¿Por qué razón? Porque yo no tuve en cuenta mi peso propio, entonces el peso aquí es igual a 0. ¿Listo? Y le doy OK. Y le doy OK. Vuelvo a correr mi modelo. Ya veo que esta fuerza en este elemento es 0. La fuerza que estaba obteniendo era en función al peso propio. ¿Listo? Pero realmente si yo hago este análisis y calculo esa fuerza para el elemento número 1, me tiene que dar que es 0. Yo no sé si nosotros acá en clase alcanzamos a calcular alguna fuerza interna. Creo que no. No, señor. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver si alcanzamos o si no, verifiquemos por lo menos esto de los desplazamientos, a ver qué tanto nos está dando de diferencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor.
Bueno, entonces tenemos nuestro portiquito. Vamos a ver los desplazamientos. Los desplazamientos los vamos a encontrar aquí en donde vemos la deformada. Le damos clic. Para nuestro caso de carga es solamente la muerta, porque ahí definimos la carga axial, ¿cierto? Y le vamos a dar OK, tal cual como lo tenemos. Esto será entonces... la manera en la cual nosotros estamos viendo nuestra armadura. Voy a sacar aquí otra ventanita para que veamos una cosa. Cuando hice el release, el programa me hizo el extrude de los objetos. Aquí en esta ventanita voy a darle el desplazamiento. OK. Veo la forma de formar. Si yo le aquí en Start Animation, voy a ver con una musiquita bastante atractiva cómo es que se movería mi estructura, ¿cierto? Y veo acá que se hay un desplazamiento en ese apoyo. Ya nos damos cuenta que ese desplazamiento es mínimo. Y ahora lo que me interesa a mí es ver esos desplazamientos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este nodo. Este nodo, el nodo que yo tengo en A, yo lo llamé para mi armadurita. Yo lo corro por acá. El nodo 2, grado de libertad 1. Grado de libertad o en dirección 1, que es la roja, que nosotros estamos viendo acá, se está desplazando ¿cuánto? 0.005. Y en nuestro cálculo nos dio 0.00517. ¿Listo? Eso también en función de la aproximación que hace el programa. No tiene en cuenta más cifras decimales. Lo que estamos viendo es que nos está dando el mismo desplazamiento del grado de libertad 1. En el grado de libertad 2, ¿cuánto se desplazó? 0 metros. ¿Cuánto se desplazó en el grado de libertad, en este caso 3, que es el eje azul? 0, ¿cierto? Entonces los desplazamientos son idénticos, no cambia. De pronto puede que en algunas fuerzas o alguna cosita puede llegar a tener una diferencia, pero puede ser por materiales o por esfuerzos que hayan colocado distintos, o por el módulo, elasticidad y demás. Puede haber algunas diferencias, pero no deben ser significativas. Ahora, veamos acá en nuestro apoyo tipo patín. ¿Cuánto se desplazó? Menos 3.4 por 10 a la menos 5. Ese es el grado de libertad número 5, ¿cierto? ¿Cuánto nos dio? Menos 3, aproximadamente 3.4 por 10 a la menos 5 metros. Es decir, es exactamente o muy cercano el mismo valor. ¿Sí es claro? Sí, señor. ¿Alguna duda? No, pues ahí cómo podríamos ver las fuerzas internas. ¿Las fuerzas qué? ¿Las reacciones? Las fuerzas internas. Las fuerzas internas aquí. Entonces usted le da aquí en el portiquito o aquí en display, en show force, en los frames, o F8 también nos sirve. Y aquí usted ve fuerza axial. Y le da OK. Y esas son las fuerzas internas. Entonces usted la quiere calcular. Si usted quiere comprobarlo, calcule el elemento número 1, que le tiene que dar 0. O calcula todas y tiene que encontrar valores muy similares con la fórmula que nosotros sabemos ya utilizar. ¿Dudas? No, profe. Listo, chicos. Y esa es la manera que nosotros modelamos. Hoy nos tomamos bastante tiempo. Lo hicimos, digamos, explicando o tratando de explicar la mayor cantidad de cosas posible. Seguramente no es todo, que esto tiene mucho más trasfondo, pero espero que hagan o tengan ya noción de cómo hacer sus armaduras en este tipo de programas y puedan llegar a comparar resultados que obtienen por el método matricial y acá en nuestro programita SAR 2000. Si se dieron cuenta, los desplazamientos casi que son idénticos y no tienen por qué cambiar mucho porque les estamos colocando todas las propiedades nosotros a esos materiales, estamos asignando las cargas tal cual como lo hicimos y vemos la similitud en lo que hace el programa
y en lo que hicimos nosotros de manera manual. ¿Listo? Eso es lo que les quería mostrar y creo que de esta manera lo podemos articular y ya vamos entendiendo cómo manejar este tipo de programas. Bueno, ahora, ¿tienen dudas con respecto a los ejercicios, con lo que estudiaron de cara aquí al parcial? Aprovechar estos 20 minutos, 25 minutos que nos quedan. ¿El parcial se va a diseñar con el programa, profe, o llegamos No, hasta es el a Excel mano. nomás? ¿A mano? Es a mano. De hecho, ni siquiera es en Excel, me lo van a hacer a mano. O Ok, sea, o sea, si usted utiliza su Excel para operar matrices, bueno, a mí no me interesa, pero a mí me lo presenta a mano. ok, profe, o sea que parcial va a ser más o menos una estructura de esas y generar todo, ¿sí? Sí, sí, yo le haré algunas preguntitas y listo. Profe, con respecto al parcial anterior, ¿ya lo calificaste? Sí, pero lo que yo les dije, yo siempre hago la socialización de notas Ah, un ok. día antes de subirla. Es decir, nosotros hacemos socialización dentro de 8 días. ¿Y ahí qué hago? Soluciono el primer parcial, soluciono el segundo parcial y les entrego notas. ¿Listo? Entonces, dentro de 8 días hacemos la socialización de las notas. Ah, listo, profe, gracias. Profe, Sí, señora. me quedo dudas con lo del parcial a mano. O sea, tenemos que resolver la matriz así como lo hacíamos en álgebra y todo. No, no, no. O sea, utilice el Excel para multiplicarla, para sacar la inversa, pero a mí no me va a pegar y copiar matrices, sino usted la hace a mano. ¿Sí? Ah, entiendo, profe. Bueno, Eso es. Entonces me copia paso. Transcribirla, básicamente, Sí, profe. transcribirla. Si alguien la quiere hacer a mano, pues la hace a mano, pero ustedes ya saben utilizar la herramienta. Yo lo que no quiero es que empiecen a copiar y pegar y se pasen hojas de cálculo y demás. Entonces, yo voy a hacer algunas preguntas puntuales de la estructura para saber si usted entiende lo que se está haciendo o no. ¿Listo? El procedimiento Fíjese la espero que que todos ya lo tengan claro. Pero entonces, más que eso, vamos a ir allá al análisis, a ver qué nos ha quedado claro, a ver qué hemos formado y si he logrado el objetivo o no. Sí, señor. si no se puede en el Excel calcular una fuerza interna de un elemento. Bueno, calculemos la del elemento uno, ¿sí? Sí, una para tenerla Vamos a como ver si aquí referencia. tengo la fórmula. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Voy a abrir acá. Entonces, bueno, nuestra fuerza interna vamos a calcular a partir de esto, esa formulita. Yo voy aquí a mi Excel y me la planteo. Entonces, vamos a poner acá. Fuerza interna, elemento 1. Listo. Entonces, QF. Esa fuerza QF, ¿a qué va a ser igual? A E por A sobre L, ese valor, yo ya lo tengo para el elemento número 1 por aquí en la matriz, ¿cierto? A por L está en kilonewton metro, ¿sí? Que es este valor que está colocando acá. Y ahora voy a colocar mis lambdas. Entonces, en el primero voy a colocar el lambda negativo en X, negativo en Y. Del elemento 1, negativo en X, M10, M11 será el lambda Y, ¿listo? M10 igual a menos M11 igual a lambda X, que es M10, igual a lambda Y, que es M11. ¿Listo? Ese será entonces mi vector de cosenos directores. Ahora, ¿qué voy a colocar acá? Voy a colocar mis desplazamientos del nodo cercano en X y Y. Entonces aquí me voy a ir para mi armadurita. El nodo cercano para el elemento número 1 es ¿cuál? El 1. Entonces coloco grado de libertad 5 y 6. Grado de libertad 5, ¿cierto? Grado de libertad 6. En mi grado de libertad 6 yo sé que el desplazamiento es 0. En 2, que es el nodo lejano para el nodo número 1, si nosotros vemos acá nuestra formulita, vamos ahora es con el nodo lejano, con el far, es 2, en X 1 y en Y 2, ¿listo? 1 y 2.
¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Opero esto de manera matricial. Entonces voy a decir QF va a ser igual a esta operación de estas dos matrices, igual a mmult, ¿cierto? Mis cosenos directores por la matriz de desplazamientos de ese vector, lo que me da 0. Entonces mi fuerza interna, QF, va a ser igual a E por A sobre L multiplicado, la multiplicación de mis cosenos directores por los desplazamientos en el nodo. Y la fuerza interna para el elemento número 1 es 0, lo cual corresponde a lo que estoy teniendo acá de fuerza interna. ¿Listo? Que es 0. Carga axial, 0 kilonewton. ¿Listo? Listo, gracias. Sí, señor. Eso Sí, mismo lo señor, hace con muchas todos los gracias, profe. elementos. Lo hace con todos los elementos y le tiene que dar los valores que nos dio en SAP con los desplazamientos. Si nos dimos cuenta, los desplazamientos son iguales. Entonces, la manera de operar es la misma. Y esa sería la comprobación que ustedes pueden realizar. Entonces, en ese parcial, ¿yo qué espero? Que sean puros 5, que les estoy dando la copia. Estamos comprobándolo. Ya ustedes trabajaron su hoja Excel. Ya tienen todo para sacarse un 5, Va a ser. ¿cierto? Ahí no hay excusa, o es 5 o es 0. Ingeniero, una pregunta. ¿Cuántos elementos van a ser más o menos? No sé, depende cómo me levante ese día. Tampoco tantos, profe. Ya sí, Ay, ¿qué es eso? Me levanto con el pie derecho, con el pie izquierdo. Si mi esposa me pelea, si me trata bien, depende. Profe, pregunta. Sí, señora. ¿Se debe seguir la metodología, hablo del parcial, Sí. que usted explicó o podemos... No, no, pues eso es, o sea, eso es como una receta de cocina. De pronto a veces uno haciéndolo desde un punto diferente, siempre va a llegar al mismo resultado. Entonces, No, lo digo porque, por ejemplo, es que lo que le comentaba en una clase, yo sí. cuando hice el trabajo lo hice por los cosenos directores y a veces Ah, no hay problema. Tranquila. se me hace más fácil así, o sea, es que es lo mismo, sino que a veces, Sí, no, tranquila. No hay problema. digamos que es por acorta un poco el procedimiento, mejor dicho. Sí, no hay problema. No hay problema. O sea, de igual forma, el resultado va a ser el mismo. Sí, el No va a resultado cambiar. es exactamente el mismo, eso no cambia. Sí, Ok, profe. no hay problema. ¿Alguien escribió algo de pronto por el chat? Listo. Bueno, ¿hay más dudas, muchachos? Profe, qué pena, es que yo descargué el ITAPS, Sí. pero la verdad no lo pude abrir, me pide licencia. No sé si a alguien más le haya pasado con los links que envió el profe. No sé. Hay uno ¿Qué? que sí pedía licencia, pero el otro no. Es que para poder descargar esos programas se tiene que antes de cargar es que no sé cómo que se llama, ya les digo. Voy aquí a terminar la grabación. Listo.